constitucionales recientes en América Latina, sí, ¿me pasando, por favor? Un poco con esta justificación. La justificación es que en los últimos 20 años, que corresponden más o menos al periodo de vigencia de la Constitución del 91, América Latina ha vivido un intenso proceso de transformaciones constitucionales. La mayoría de los países de América Latina han adoptado nuevas constituciones, como el caso colombiano, caso brasileño, caso ecuatoriano, paraguayo, boliviano, venezolano, o ya sea en constituciones más antiguas han introducido reformas para nada menores, reformas muy significativas como en la Constitución Argentina del 94. El segundo elemento es que esas reformas obviamente tienen diversidades nacionales significativas, sin embargo hacen parte de lo que uno podría llamar ciertas tendencias comunes del constitucionalismo latinoamericano, y dentro de esas tendencias comunes estaría también la Constitución del 91. O sea, la Constitución del 91, creo que si uno quiere capturarle sus originalidades, pero también sus elementos comunes, conviene situarla en esa perspectiva comparada. La Constitución del 91 es una expresión de esas tendencias constitucionales comunes y a su vez ha sido un catalizador de esas tendencias constitucionales comunes. Muchas constituciones de otros países han adoptado algunos diseños de la Constitución del 91 que ha tenido un cierto efecto irradiador. Todo ese proceso se inicia tal vez con la Constitución brasileña de 1988 y es un proceso que aún sigue hoy en día, como lo muestra por ejemplo la muy reciente Constitución ecuatoriana, y que marca entonces, digamos, como un ciclo del constitucionalismo latinoamericano, y mi propósito es contarles un poco de ese ciclo del constitucionalismo latinoamericano para que ustedes sitúen la Carta del 91 en una perspectiva comparada más amplia, y eso puede ser útil para las reflexiones. A partir de eso, la exposición va a tocar 4 puntos. Los 2 primeros puntos van a ser más descriptivos. En ellos voy a describir las tendencias comunes de las reformas constitucionales y las constituciones recientes en América Latina, conforme a esa clásica distinción en derecho constitucional entre la parte dogmática y la parte orgánica de una constitución. La parte dogmática, como algunos de ustedes saben, es la parte en donde se consagran los principios y orientaciones básicas del ordenamiento constitucional, la definición del tipo de Estado, la regulación de los derechos y deberes ciudadanos, y la parte orgánica o institucional es donde se establecen las principales instituciones del Estado. Entonces, las 2 primeras partes serán más descriptivas, van a ser tal vez las más largas, para mostrar digamos, el panorama de esas transformaciones, y las 2 segundas partes van a ser más interpretativas. En la tercera voy a preguntarme si realmente hay tendencias comunes o lo que hay es distintos constitucionalismos latinoamericanos. Mi tesis es que hay un nuevo constitucionalismo latinoamericano en el cual se inscribe la Constitución del 91, pero eso está sujeto a discusión. Otros autores opinan que lo que hay es distintos constitucionalismos en América Latina. Y finalmente, en la última parte, trataré de ver los desafíos que plantea ese nuevo constitucionalismo latinoamericano, tanto a nivel político, a nivel jurídico y a nivel académico. Entonces, arranco con el primer punto. El primer punto sobre la parte dogmática de la Constitución, la transformación. Siguiente diapositiva. Las transformaciones de la parte dogmática de la Constitución. Siguiente, por favor. Y entonces ahí voy a destacar unos 7 u 8 rasgos. Lo que voy a destacar es las transformaciones, digamos, las nuevas tendencias del constitucionalismo latinoamericano. No voy a señalar tendencias en donde el constitucionalismo latinoamericano simplemente reitera tradiciones de las cuales hacía parte. Y entre esas tradiciones es que es un constitucionalismo, digamos, de la idea de democracia constitucional, con separación de poderes, con reconocimiento de derechos y deberes ciudadanos.
que es, digamos, la tendencia común a América Latina, sino lo que voy a tratar es de destacar qué es lo novedoso del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y lo primero es una nueva idea de unidad nacional. Digamos, un elemento fundamental de la mayoría de las constituciones es que se reconoce que la unidad nacional ya no se va a hacer, al menos en el texto constitucional, a través de un proceso de homogenización de identidades, sino a través de un reconocimiento de la diversidad y una valoración positiva de la diversidad. El mejor ejemplo sería la Constitución colombiana, en donde pasamos de la Constitución del 86, que por ejemplo hacía de la religión católica un elemento esencial del orden social, calificaba a los indígenas, no lo decía expresamente la Constitución, pero se desprendía de otras leyes como menores de edad sujetos a una protección paternalista del Estado, más o menos dijo durante algunas épocas que todo el mundo debía ser liberal y conservador, a una Constitución que hace del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y del pluralismo político un elemento esencial de la construcción del orden nacional. El segundo elemento ligado al anterior es la superación en la mayor parte de los textos constitucionales de tradiciones confesionalistas. Al menos en el texto, y el procurador muestra que tal vez en la práctica no tanto, pero al menos en el texto la idea de que se entra a estados laicos, estados o que al menos reconocen la igual diversidad entre las confesiones religiosas, o estados que, como en el caso colombiano, establecen un estado laico a través de una separación entre las iglesias y el Estado, superando entonces, digamos, las prerrogativas que muchos países como Colombia o Argentina tenía la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Argentina, hasta antes de la reforma del 94, para ser presidente de la República se necesitaba ser católico. Ligado a lo anterior, las nuevas constituciones, la gran mayoría, aquí enfatizo las tendencias comunes, y la Constitución del 91 recoge todas esas tendencias comunes, establece protecciones especiales a grupos tradicionalmente discriminados o desfavorecidos, como las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afro, etcétera. Es decir, son constituciones que tienen una fuerte dimensión antidiscriminatoria. Ligado a lo anterior, son constituciones generosas en derechos, son lo que llamarían algunos autores estados de derecho, pero densos en derechos, que en muchos casos contrasta con constituciones anteriores que eran mucho más limitadas en el reconocimiento de derechos. En eso se puede también comparar la Constitución del 91 con una carta amplia de derechos, derechos civiles, sociales, políticos, económicos, culturales, derechos colectivos, derechos especiales para ciertos grupos de ciudadanos, como los derechos especiales de las comunidades étnicas, frente a la Constitución del 86, que era una constitución, si se quiere, mucho más limitada y tacaña en derechos. Por ejemplo, la Constitución del 86 ni siquiera traía explícitamente el derecho a la igualdad. Una típica pregunta para un examen final de derecho constitucional era pasarle la Constitución al estudiante y decirle, dígame dónde está el derecho a la igualdad. Y obviamente el estudiante, salvo que hubiera estudiado, sabía que había que encontrarlo en el artículo 16, que decía que las autoridades protegerán a todas las personas en Colombia en su vida, honra y bienes, y que de allí la jurisprudencia había deducido que si era todas las personas, es que todas eran iguales y que había un derecho a la igualdad, pero no estaba explícito. Comparen eso con el artículo 13 de la actual Constitución, en donde hay una cláusula de la igualdad muy densa, muy rica, y uno ve la diferencia entre los tipos de ordenamientos constitucionales. El quinto elemento es que ese reconocimiento de los derechos está asociado a una apertura al derecho internacional de los derechos humanos. La mayoría de las constituciones establecen un tratamiento, en América Latina establecen un tratamiento especial y privilegiado a la normatividad de derechos humanos internacional, dándole, por ejemplo, jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, como lo hace la Constitución argentina, o como lo ha hecho, por ejemplo, la jurisprudencia colombiana vía esta figura del bloque de constitucionalidad.
quiere decir que se establecen en las constituciones una especie de vaso comunicante entre los derechos fundamentales en el orden interno y los derechos humanos en el plano internacional. Siguiente, por favor. Este reconocimiento del pluralismo, de la diversidad, asociado al reconocimiento de los derechos, lleva a la idea de que muchas constituciones no solo establecen, digamos, un reconocimiento fuerte del pluralismo, sino que van más lejos a un reconocimiento de la idea de multiculturalidad, o incluso algunas constituciones recientes, como la Constitución ecuatoriana o boliviana, irían más lejos, van a lo que llaman algunos autores, más allá de la multiculturalidad, a la interculturalidad e incluso a la idea de naciones compuestas de naciones. Es decir, que Bolivia y Ecuador serían, al menos en el texto, formas como estados plurinacionales, porque los pueblos indígenas tendrían casi los rasgos de naciones indígenas dentro de un mismo ordenamiento nacional. Eso muestra, digamos, la fuerza de la idea de reconocimiento, aceptación y promoción de la diversidad en los nuevos ordenamientos constitucionales latinoamericanos. Ligado a todo lo anterior, son constituciones con un compromiso muy fuerte con la cláusula de igualdad, como ya lo había señalado, y para eso suelen adoptar esa idea que en Colombia ha tenido un desarrollo jurisprudencial muy fuerte de la fórmula política del Estado social y democrático de derecho, con variaciones, precisamente para como un rechazo consciente de los pueblos constituyentes de que no están simplemente copiando la fórmula del Estado social de derecho alemana o española, sino que la están adaptando a América Latina. Entonces en algunos países se le agregan, digamos, elementos como Estado social de derecho y de justicia. No tiene que ver con la entidad que yo dirijo, sino era lo que decían las constituciones, y entonces se establece, digamos una cláusula con un compromiso fuerte con la igualdad y la justicia. Un último elemento en la parte, o un penúltimo elemento en la parte dogmática de la Constitución, es la idea de que esos derechos no se queden en el papel, y por consiguiente la idea de fortalecer mecanismos de protección de derecho, y casi todas las constituciones adoptan lo que solo tenían algunas constituciones en América Latina, que es mecanismos fuertes de justicia constitucional y de protección de derechos. En Colombia ya existía justicia constitucional que era ejercida por la Corte Suprema, pero no existían mecanismos directos de protección de derechos constitucionales, y son los que se establecen en la Constitución del 91 con la acción de tutela, las acciones populares y las acciones de grupo. Y eso no es solo en Colombia, es común a muchos ordenamientos, a casi todos los ordenamientos en América Latina, en donde o se establecen tribunales constitucionales, o si no es el caso, se le dan poderes de control constitucional a las Cortes Supremas, como en México con la reforma del 94, que la Corte Suprema pasa de ser más casi un tribunal constitucional, o en Costa Rica con la creación de la Sala Constitucional en la Corte Suprema. Todas las constituciones proclaman, digamos, el efecto práctico no ha sido tan fuerte, pero la idea de que son constituciones abiertas a la integración latinoamericana. Y el último punto en la parte dogmática, en donde ya ahí hay diversidades, eso tiene que ver con el debate sobre si hay un constitucionalismo latinoamericano o varios, es una reconsideración de la función económica del Estado, en donde ahí ya, y luego lo veremos un poco ulteriormente, cuando en el tercer punto, cuando veamos distintos constitucionalismos en América Latina, ahí hay algunas diversidades nacionales. Dicho esto, esas son como las principales tendencias en la parte dogmática de la Constitución, y si ustedes miran la Constitución del 91, todas ellas están presentes en la Constitución del 91 con mayor o menor énfasis que en otros ordenamientos constitucionales. Entonces entro a mirar, digamos, las transformaciones de la parte orgánica, institucional y de los mecanismos de participación ciudadana. Y ahí la primera idea que uno ve es la apertura del constitucionalismo latinoamericano a nuevos espacios de democracia, para bien o para mal, pero digamos la idea de que la democracia representativa, que era la democracia tradicional de los ordenamientos constitucionales latinoamericanos,
donde no había cuando no había dictaduras militares, sino cuando había esos espacios democráticos, es insuficiente y que tiene que ser no superada y reemplazada, pero sí complementada por otros mecanismos de participación democrática. Y al menos tres son importantes en grado diverso. Primero, la idea de los mecanismos de participación, de democracia directa, los referendos, las consultas populares, etcétera. Lo segundo, la idea de los ciudadanos que no se limitan a votar para decidir en democracia directa o para elegir a sus representantes, sino que ejercen activamente control ciudadano y entonces establecen espacios de control ciudadano. Y finalmente el reconocimiento de lo que algunos llaman la democracia comunal, es decir, la democracia específica de los pueblos indígenas y de las comunidades afro, en la medida en que se le da reconocimiento constitucional a esas formas de prácticas de autogobierno y prácticas democráticas. Lo segundo es la idea de fortalecer, con resultados en general en la práctica relativamente pobres, pero la idea de fortalecer organizaciones electorales autónomas, que ha generado lo que llaman algunos la organización electoral tipo latinoamericano, que es esa idea que la organización electoral sea independiente tanto del legislativo como del gobierno, precisamente por el temor de que, según el viejo dicho en Colombia, que el que escruta elige, pues que quien escruta sea una autoridad independiente del gobierno y de los partidos. Y en muchos de los países se hacen esfuerzos, algunos más exitosos, otros menos exitosos, de avanzar en esa dirección. En Europa, por ejemplo, eso no existe. En Europa quien escruta es el gobierno, porque se considera que los gobiernos no van a hacer trampa o no van a hacer tanta trampa como en América Latina. Un tercer elemento es la descentralización. Casi todas las constituciones, o ya sea explícitamente en su texto, traen la profundización de los procesos de descentralización o se acompañan en su desarrollo de procesos de descentralización importantes y profundos. En Colombia ustedes ven que con la Constitución del 91 no solo se empiezan a elegir gobernadores, alcaldes ya desde una reforma anterior en el 86, sino que hay, digamos, una adopción de mecanismos para profundizar la descentralización, como los mecanismos de transferencias de recursos y competencias a las entidades territoriales. Luego eso se ha reversado con 2 actos legislativos, pero digamos hace parte de esa tendencia más o menos general en América Latina a profundizar la descentralización. Eso no dejó de generar tensiones en ciertos procesos, a veces muy profundas. Si ustedes recuerdan, hace 2 o 3 años, el proceso constituyente boliviano casi se rompe por el debate, que es un poco el debate que estamos viviendo hoy en Colombia, de qué hacer con las regalías. Entonces, La Paz, el gobierno de Evo Morales, decía que las regalías debían estar más centralizadas para poder hacer redistribución a los grupos sociales más pobres en todo Bolivia, mientras que las zonas más ricas, que eran las zonas donde hay producción petrolera como Santa Cruz, decían que no, que las regalías eran de las regiones, lo cual muestra que no siempre ser descentralista es ser progresista en el tema del manejo de los recursos económicos provenientes de la explotación de los recursos naturales. Un poquito para atrás, por favor. Y el último de estos elementos es el fortalecimiento de instancias de control más allá de las 3 ramas clásicas del poder. Es decir, en Colombia, como ustedes ven, la Constitución del 91, además de la rama ejecutiva, legislativa y judicial, establece órganos autónomos de control: el Ministerio Público con la Defensoría del Pueblo y el Procurador, la Contraloría General de la Nación. Y eso que ocurre en Colombia ocurre en otros países con denominaciones distintas. Por ejemplo, la idea del poder ciudadano en Venezuela, que es un poder de control sobre los otros órganos del Estado. Y esa idea de generar espacios de control se da en casi todos los países, con lo cual casi todos los países en la práctica parecen seguir esta idea del politólogo Guillermo O'Donnell, que es necesario combinar mecanismos de control horizontales, es decir, órganos que se controlan entre sí, y mecanismos de control verticales, que era lo que había dicho anteriormente del fortalecimiento de instancias ciudadanas de control. Un quinto elemento es en casi todos los países el fortalecimiento
un esfuerzo en general exitoso, no como uno quisiera, pero un esfuerzo bastante exitoso de fortalecimiento del sistema judicial, en donde paradójicamente confluyen tanto los esfuerzos de lo que llamaba uno el consenso neoliberal de Washington, que quería un poder judicial independiente para garantizar el derecho de propiedad y los contratos, como los esfuerzos por sectores democráticos de poderes judiciales independientes para garantizar derechos y controlar abusos del Ejecutivo. Sea cual sea la razón, el hecho es que todas las constituciones tratan de establecer mecanismos para fortalecer la independencia, la solidez financiera y las competencias de los poderes judiciales. Repito, es en general de manera relativamente exitosa cuando uno lo compara con el pasado, cuando uno lo compara con la fortaleza de los poderes judiciales en otras partes del mundo, tal vez no tanto, pero cuando uno lo compara con el pasado, un proceso bastante exitoso. Entonces, en casi todos los países se aumentan las competencias de los poderes judiciales, se crean cosas parecidas al Consejo Superior de la Judicatura para que haya una administración de los recursos de la rama que no dependa del gobierno y que haya procesos de nombramiento, digamos, que no dependan directamente de los gobiernos. Todo eso hace parte de un esfuerzo de superar lo que el profesor Carlos Santiago Nino llamaba el hiperpresidencialismo latinoamericano, es decir, la idea de que en América Latina todo giraba en torno a la figura presidencial y establecer regímenes en donde haya mayor equilibrio entre los órganos de poder, entre las ramas de poder y entre estos órganos autónomos. Sin embargo, eso se hace al mismo tiempo que luego por reformas constitucionales, lo que sucedió en Colombia no es único, con la idea de una reforma constitucional para la reelección del presidente Uribe. Eso se dio en muchos otros países de América Latina, se dio en Brasil, se dio en Argentina, de hacer reformas, se dio en Perú, de hacer reformas constitucionales para permitir la elección de presidentes populares. Entonces eso muestra, y en algunos países explícitamente se quiso fortalecer al presidente frente al Congreso, como sucedió en Ecuador. Entonces, a pesar de que hay una tendencia a buscar un mayor equilibrio de poderes, lo que uno puede decir es que en la práctica como que no logramos salir muy claramente de la tentación del hiperpresidencialismo. Luego, directamente ligado a este debate de la configuración orgánica, no solo la idea de generar órganos de control autónomos, sino también de generar órganos técnicos, comillas, autónomos, o sea, que ciertos asuntos no deben ser manejados directamente por la democracia, porque la democracia tiene riesgos de mala calidad técnica de sus decisiones, ese es el argumento, o de riesgos de populismo financiero, y entonces se generan ciertos órganos autónomos que manejan ciertos asuntos económicos. El más claro y más debatido es el debate de la autonomía de la banca central, aquí en Colombia la autonomía del Banco de la República como autoridad monetaria, pero no solo eso, también la idea de que haya órganos técnicos, por ejemplo, en materia de regulación de servicios públicos u órganos técnicos también en materia de manejo de, de manejo y regulación de la televisión, con la experiencia no muy afortunada, por ejemplo, en Colombia, de la Comisión Nacional de Televisión. Pero esa tendencia también existe con mayor o menor intensidad en otros países. Entonces, ¿qué es lo que he hecho hasta ahora? He hecho, digamos, la parte, tratando de ser lo más neutro y descriptivo, de cuáles son las grandes tendencias en la parte orgánica y en la parte dogmática del constitucionalismo reciente en América Latina, para mostrar que muchos rasgos de la Constitución del 91 se replican en otros países, a veces porque hace parte de tendencias comunes, a veces porque la Constitución del 91, para bien o para mal, en muchos países ha tenido un efecto, de América Latina ha tenido un efecto bastante irradiador. Por ejemplo, si uno hace un ejercicio comparado, hay por ejemplo 2 o 3 cláusulas de la Constitución del 91 que son originarias de nuestra Constitución y que se han replicado en otros países, por ejemplo las que reconocen autonomía a las comunidades indígenas o las que reconocen cierta jerarquía a los tratados de derechos humanos. Entonces, a partir de eso, siguiente por favor, el elemento que voy a tratar de hacer aquí ya es un elemento
más interpretativo, ya hecha, digamos, la descripción, digamos, una interpretación, si se quiere, más teórica de esas transformaciones constitucionales en América Latina, para tratar de establecer a un nivel más abstracto sus rasgos fundamentales y si hay un constitucionalismo latinoamericano o diversos. Y en esos rasgos, ¿qué puede uno destacar? Lo primero es, en el debate sobre la eficacia del constitucionalismo latinoamericano, digamos, un primer elemento es que pareciera que esas reformas constitucionales y esas nuevas constituciones, en términos de preservación del Estado de Derecho, han sido relativamente eficaces, al punto que uno podría decir que por primera vez en América Latina hay una oleada bastante generalizada, con todas sus imperfecciones, pero una oleada bastante generalizada de Estado de Derecho en la región. Si uno compara lo que ha sido la situación en los últimos 20 años con lo que era la historia del socialismo latinoamericano, en donde casi todos los países tenían recurrentes golpes de Estado, dictaduras militares, uno lo que ve es una, digamos, asombrosa sucesión de gobiernos civiles en la región sin golpes militares y sin dictaduras militares. Hubo, digamos, tentativas, la tentativa de golpe de Estado al presidente Chávez, todo el debate del golpe de Estado en Honduras, hay estados en crisis, con situación de guerra como Colombia, pero si uno ve el panorama general, es un panorama de una enorme estabilidad del Estado de Derecho en la región, con enormes precariedades, pero eso creo que para nada es un elemento menor. Un segundo elemento que es muy significativo en comparación con el constitucionalismo latinoamericano anterior es la enorme valoración de la diversidad. Es lo que uno podría llamar un constitucionalismo de la diversidad. Allí, como veremos, hay grados distintos de aceptación de la diversidad y ahí, digamos, se establecen diferencias nacionales significativas, pero creo que ese es un elemento en general común, entre el pluralismo y la interculturalidad, pues con grados distintos, pero una valoración muy importante de la diversidad. Un tercer elemento importante cuando uno ya mira más analíticamente esas constituciones es que son constituciones, siguiendo la categoría del colega Mauricio García, aspiracionales o siguiendo la categoría de otros como Aventura Santos o lo que llaman constituciones transformacionales que tienen esta idea. Son constituciones que parten de un diagnóstico de que la sociedad en la cual se adoptan las constituciones es una sociedad que a los constituyentes no les gusta. Y lo que establecen son una serie de aspiraciones y transformaciones, una serie de aspiraciones y apuestas de transformación social. O sea, son constituciones no para la protección de lo existente, sino para una apuesta de transformación social. Esa es la idea de constitución aspiracional o transformacional versus constituciones que miran más hacia el pasado o constituciones más protectoras. Un ejemplo de constitución protectora es, por ejemplo, la Constitución estadounidense de 1787, que lo que parte es de que quieren consolidar una unidad nacional, pero porque tiene una serie en ese momento excolonias, una serie de estados independientes, en donde más o menos quienes redactan la Constitución están satisfechos con lo que existe. Y lo que quieren es preservarlo y potenciarlo, pero no transformarlo. América Latina, la mayoría de las constituciones hacen parte de esa vocación transformativa que se ha vivido en otros procesos constitucionales, sin ser revolucionarias, que se ha vivido en otras constituciones del mundo, como por ejemplo en la Constitución surafricana, donde también se habla de que es una constitución transformacional. Allá, digamos, la idea de una constitución para superar el apartheid, aquí la idea de una constitución para superar las exclusiones, las discriminaciones, las violaciones de derechos humanos, etcétera. ¿Cómo hacer esa transformación? ¿Cómo lograr, digamos, esa apuesta que tiene la Constitución? Y allí las constituciones hacen como una doble apuesta. Luego vamos a ver si esa doble apuesta es consistente o inconsistente, y ahí hay debates teóricos complejos, pero es una apuesta de transformación social a partir de más democracia, más espacios de participación ciudadana y una ciudadanía más vigorosa. Esa es una vía de transformación democrática,
y una vía de transformación de las situaciones de injusticia que buscan superar los procesos constituyentes, o la segunda vía, la transformación a través de un mayor reconocimiento de derechos y una mayor protección judicial de derechos. Entonces da, digamos, esa idea de constituciones transformacionales por democracia más fuerte o por lo que uno llamaría constitucionalismos más fuertes. Siguiente, por favor. Eso nos lleva un poco al debate de que en América Latina habría entrado en eso que algunos autores llaman el neoconstitucionalismo. ¿Qué es lo que caracteriza de manera muy breve esta idea del neoconstitucionalismo? Yo trato de resumirla ahí en ese cuadrito. El neoconstitucionalismo haría referencia a esa idea de ordenamientos constitucionales que se caracterizan por tener fuerza normativa y mecanismos de protección constitucional junto con constituciones muy densas en derechos. Si ustedes ven ahí en ese cuadrito, clasifico los ordenamientos constitucionales con dos variables. La variable de si se le reconoce o no fuerza normativa a la Constitución, si la Constitución es una norma para ser aplicada por los jueces o es un documento político de referencia. Y en segundo lugar, si las constituciones tienen muchos derechos o muy poquitos derechos estructurados con normas tipo reglas jurídicas muy precisas. Lo propio del neoconstitucionalismo, que es la casilla 4, es esa idea de constitucionales densas en derechos con órganos de justicia constitucional fuertes para hacer efectivos esos derechos. Y eso es lo que se da en la mayoría de los ordenamientos constitucionales en América Latina y en algunos ordenamientos constitucionales de la posguerra en Europa. Y entonces América Latina habría entrado en esa, si se quiere, oleada neoconstitucional. Ahí tengo. Gracias. Siguiente, por favor. Entonces, señalados esos rasgos a nivel más teóricos, la primera pregunta que surge es, bueno, pero ¿realmente sí es una tendencia común o hay divergencias nacionales muy significativas? Y yo creo que uno puede establecer divergencias nacionales importantes a partir de al menos tres elementos. Uno, el proceso y el propósito. Entonces, a pesar de todos esos elementos comunes, es cierto que hay constituciones que se plantean más en clara ruptura con el sistema político anterior y tratan de refundar un país más democrático, como en el caso venezolano, ecuatoriano o boliviano, y constituciones que se inscriben más en un proceso de ajuste de un ordenamiento existente al cual se le introducen variaciones significativas, pero que se establece su relegitimación y continuación, que sería el caso, por ejemplo, argentino o costarricense. Bueno, ya ustedes verán ahí el caso colombiano, uno en donde lo sitúa, si es más refundacional o más relegitimador. Entonces algunos autores hacen esa distinción. Un segundo elemento donde hay diferencias importantes entre los distintos países en América Latina es en cuanto a ciertos contenidos de los cambios constitucionales, en donde el FMI y que hacen parte
de lo que algunos llaman la reestructuración neoliberal del Estado. Entonces, en las constituciones que se expiden, digamos, más en esos momentos, son constituciones más amigables con el mercado. Yo no encuentro que ninguna constitución, pero es un tema polémico, hay otros autores y autoras que opinan distinto, ninguna constitución es nítidamente neoliberal, pero sí son constituciones más amigables con el mercado, más abiertas a procesos de privatización, más abiertas a establecer la autonomía de la banca central para controlar la inflación, etcétera. Y por el contrario, ciertas constituciones más recientes, más del 98-99 en adelante, incluyendo la venezolana, la ecuatoriana, la boliviana, son constituciones que se plantean más en ruptura con el modelo de Washington y según algunos autores, incluso, esa es la interpretación que hace Boaventura Santos del caso boliviano y ecuatoriano, que tratarían de, yo creo que eso es más discutible, pero que tratarían de plantearse en ruptura con el modelo capitalista como proceso económico. Pero sí hay diferencias obviamente significativas. Y lo segundo, en donde también hay diferencias significativas, es en el grado de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Entonces hay constituciones que se mueven más en lo que uno llamaría una idea liberal de diversidad, entonces se mueven más en el pluralismo liberal, en donde se promueve y reconoce el pluralismo y la diversidad, pero por ejemplo no se reconocen derechos especiales de grupo a nadie, que es el caso, por ejemplo, de la Constitución uruguaya, la Constitución chilena, la Constitución argentina, y por eso esas constituciones hoy tienen tanto conflicto, sobre todo la argentina y la chilena, con las comunidades indígenas que hay allá, que son mucho más minoritarias que en nuestro país o en otros países andinos, pero que tienen sus conflictos. En segundo lugar, uno puede encontrar constituciones, si se quiere, más multiculturales, o sea, que reconocen derechos especiales de grupo, como la Constitución colombiana. Yo creo que es una interpretación adecuada de la Constitución colombiana decir que es una constitución abierta a la multiculturalidad, y constituciones que tratan de ir más lejos y se plantean como constituciones de naciones, que sería el caso ecuatoriano y boliviano. Entonces uno ve, digamos, grados de reconocimiento distinto de la diversidad, pero en todas, digamos, una valoración positiva de la diversidad. Y en tercer lugar, uno podría también establecer diferencias entre los desarrollos constitucionales entre distintos países según la manera como se han desarrollado las constituciones. Entonces hay países donde el desarrollo de las constituciones ha sido mucho más, si se quiere, político, es decir, los mandatos constitucionales son desarrollados directamente por órganos políticos, por leyes, etcétera. Uno diría ahí, por ejemplo, el caso ecuatoriano y boliviano serían, digamos, en esa línea, y constituciones o reformas constitucionales en donde los desarrollos han sido más judicializados, es decir, donde un papel muy importante ha sido cumplido por los tribunales constitucionales, y aquí, digamos, los dos ejemplos más significativos serían tal vez Costa Rica y Colombia. A partir de eso, entonces, digamos, ahí hay un debate. Mi tesis es que a pesar de esas diferencias, es legítimo hablar de un nuevo constitucionalismo latinoamericano que tiene matices nacionales, pero que tiene, como diría Wittgenstein, un aire de familia común, y que lo distingue del constitucionalismo latinoamericano anterior y que lo distingue del constitucionalismo en otras regiones del mundo. Tendríamos como, digamos, un constitucionalismo latinoamericano específico. Y otros autores que dicen que no, que eso no es así, que lo que hay es tendencias divergentes en el constitucionalismo latinoamericano que uno no puede englobar, dentro de las cuales habría constitucionalismos, si se quiere, más transformacionales y de ruptura, y otros constitucionalismos más meramente relegitimadores. Y con eso entro entonces al último punto, que es el punto, si se quiere, más reflexivo. A partir de lo anterior, ¿qué preguntas hacen esas transformaciones constitucionales, incluida la Constitución colombiana,
al debate teórico, al debate político y al debate académico. Y yo creo que ahí simplemente quisiera tocar básicamente 3 puntos por las limitaciones de tiempo. El primero es la pertinencia o impertinencia de esas tendencias constitucionales. Es decir, si estamos frente a un constitucionalismo que hace sentido para la realidad latinoamericana o si es un constitucionalismo que tendría los mismos defectos que Bolívar le criticaba al constitucionalismo de su época, o sea, un constitucionalismo de repúblicas aéreas que no tomaba en cuenta la realidad latinoamericana. Mi respuesta es, en términos generales, positiva. Yo creo que si uno parte de la idea de que gran parte de los problemas de América Latina son problemas de exclusión, de falta de reconocimiento de la diversidad, de falta de participación, de excesos de presidencialismo, un constitucionalismo que tenga los rasgos que acabo de describir es un constitucionalismo que trata de responder más o menos inteligentemente a los desafíos de la región. Pero otros autores están totalmente en contra de esta tesis y consideran que no hay avances significativos. Yo creo que sí ha habido un proceso de creación e imaginación constitucional en América Latina para nada deleznable. El segundo desafío sería el desafío de la coherencia. Son estos desarrollos constitucionales coherentes o incoherentes. Y yo creo que ahí uno puede distinguir temas distintos. Temas en donde yo creo que ha habido incoherencias problemáticas. Por ejemplo, esa idea de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana al mismo tiempo que se fortalece la figura presidencial, como se hizo en un momento dado en Colombia con la reelección, o se ha hecho en Ecuador, o se ha hecho en Venezuela, o se ha hecho en Argentina. Y yo creo que eso es problemático porque eso lo que genera es el reforzamiento de tendencias caudillistas en donde un presidente fortalecido usa los mecanismos de participación directa para legitimarse. Entonces ahí creo que si uno quiere al mismo tiempo superar el presidencialismo y generar mecanismos de participación ciudadana, tiene que repensar esa idea de dejar intacto el poder presidencial y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, porque ahí los efectos pueden ser perversos. Entonces yo creo que una de las tareas pendientes de la región es cómo superar el caudillismo latinoamericano. Ahora es un caudillismo menos militar, más legitimado por voto popular, pero eso no le quita sus rasgos caudillistas. Un segundo elemento es que en América Latina muchas constituciones habrían reconocido formas distintas de democracia e ideas distintas de justicia. Y entonces ahí hay un debate en donde yo no creo que haya una contradicción, pero un desafío de armonización. Por ejemplo, las constituciones reconocen tareas de justicia distributiva y al mismo tiempo tareas de justicia de reconocimiento, por seguir la célebre distinción de Nancy Fraser entre estas dos formas de justicia. Y estas pueden entrar en tensión y la forma de armonizarlas no es tan fácil. Un ejemplo significativo es en Ecuador, donde el presidente Correa dice que debe fortalecerse la industria extractiva de petróleo porque el Estado Nacional necesita recursos para hacer tareas de satisfacción de derechos sociales, y los pueblos indígenas dicen que no, que el modelo extractivo en sus territorios no lo van a admitir. Y entonces, ¿cómo armoniza uno el reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas con estas tareas de redistribución nacional? No es fácil, y que tiene que ver también con un esfuerzo de cómo armonizar mecanismos de democracia representativa con mecanismos de democracia comunal, que tiene que ver con toda esta articulación entre la posibilidad de que el Congreso tome decisiones nacionales, pero que tenga al mismo tiempo que consultarlas con pueblos indígenas cuando los afecten. Entonces ahí hay una tarea en donde yo no creo que haya contradicciones, pero hay un esfuerzo de armonización y reflexión que aún está por hacerse. Y un último elemento en donde esa armonización es muy importante es el debate en que si es posible tener al mismo tiempo una democracia más fuerte y un neoconstitucionalismo fuerte. Es decir, si uno admite el neoconstitucionalismo, que es protección judicial de derechos cada vez más amplios, el resultado inevitable pareciera es que uno debilita la participación democrática porque más asuntos son decididos
por los jueces, sino por el proceso democrático tradicional. Pero si al mismo tiempo uno quiere más democracia, pues obviamente ahí hay una tensión. Yo creo que no es una tensión insoluble, pero que es una tensión que llama a una reflexión muy importante de cómo puede uno hacer al mismo tiempo más constitucionalismo y más democracia, y ese es un debate abierto en la región. Y por eso, por favor, no me voy a meter en el tema de la ineficacia de las reformas por límites de tiempo. Por eso creo que la siguiente, detrás de todo eso, y con eso termino, hay un desafío académico poderoso, que es que todo este proceso constitucional en la región, incluyendo el proceso constitucional en Colombia, ha sido un proceso relativamente poco debatido con rigor académico. Por ejemplo, esa compatibilidad entre neoconstitucionalismo y democracia, no a partir únicamente de debates teóricos, sino de las experiencias empíricas de América Latina, requiere reflexión, requiere trabajo académico, requiere capacidad crítica frente a esos procesos para ver qué tienen de realmente potencialidades democráticas, en donde hay riesgos de regresión autoritaria, etcétera. Y por eso yo creo, y con eso termino, que todas estas transformaciones en América Latina a nivel constitucional, incluyendo estos 20 años de la Constitución de Colombia, fuera de los desafíos políticos y jurídicos, plantean un desafío académico formidable, creo yo, pero al mismo tiempo apasionante, que es cómo repensar la teoría constitucional y cómo repensar el derecho constitucional desde la región y para la región. Muchas gracias.